Muy buenas tardes. Nos encontramos desde el barrio del Prado del municipio de Puerto Asís con el tema SOS Socavación Río Putumayo, cerca a la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Puerto Asís. Con ustedes la ingeniera Esther Pasichaná, que nos contará algo al respecto. Ingeniera. Buenas tardes a todos. La situación de la socavación del río se inició hace muchos años. Sin embargo, se acentuó en el 2008, 2009 más o menos, donde cuando yo fui secretaria de Infraestructura, nosotros formulamos un proyecto para presentarlo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, para presentarlo a Gobernación. Ese proyecto cobijaba 1.700 metros y se tendría en cuenta, era a través de geocolchones. En esa época el río estaba más o menos a 1.000 metros de mi casa. En esos 4 años de revisión y aprobación del proyecto, que el gobierno nacional manifestó apoyarnos con 6.000 millones de pesos, nos manifestaron que debíamos de seguir el conducto regular, que era entregarlo el proyecto a Gobernación, y Gobernación ya haría la gestión al gobierno nacional. Este proyecto fue aprobado y cuando ya estuvo en manos de Gobernación, hubo un cambio radical de los 1.700 metros que se iban a trabajar para de protección, lo cambiaron a 90 metros, que son el muro de contención que está construido. Fue la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo que lo cambió y cometió ese error garrafal, causando daños y perjuicios a todo el municipio de Puerto Asís y a las familias que vivimos en ese sector. Fuimos afectados más o menos 6 familias, de las cuales el gobierno nacional, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, nunca tomó correctivos, nunca manifestó nada. Cuando este proyecto lo socializaron, la comunidad les dijimos que estaba mal ubicado, que por favor lo ubicaran en un punto crítico donde ya estaba identificado a través de un ingeniero hidráulico. Ellos hicieron caso omiso. Luego de hacer ese proyecto, la vez que socializaron la terminación del proyecto, también a nosotros nos llamaron a una reunión a decirles que no estábamos de acuerdo con esa construcción, que no recibíamos la obra, pero ellos nos engañaron e hicieron 2 reuniones, una con comunidad en general y otra con la comunidad directamente afectada, que éramos la vereda Hong Kong. Allí ellos consiguieron firmas de otras personas que no tenían nada que ver con el proyecto y recibieron esa obra. Bueno, ingeniera, aquí está con nosotros el concejal Jason Muñoz, honorable concejal del municipio de Puerto Asís por 3er periodo consecutivo, ¿sí? Bueno, él estuvo también, ingeniera, apoyándolos a ustedes, sabiendo que dentro de la comunidad del barrio San Martín, donde él reside, también tiene su empresa, un empresario. Entonces le cedemos la palabra a Jason Muñoz para que nos termine de contar cómo siguió estos proyectos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un saludo cordial. Gracias a ti, Luz Marina, por poderme expresar ante la comunidad, y no solamente ante la comunidad, sino ante las autoridades, que ojalá este video llegue y pueda ser escuchado y atendido. Bueno, es cierto, ahí en el barrio San Martín, un barrio de gente pujante, gente que hemos creído que se puede trabajar y se puede seguir adelante. No solamente existen obras públicas, también están obras privadas. En este caso, tenemos una empresa que genera empleo, genera riqueza para el municipio. Sin embargo, hoy nos vemos damnificados por la falta de presencia del Estado. Desde muchos años antes, desde el 2006, se viene solicitando al gobierno nacional para que haga obras de mitigación, una obra de mitigación que realmente frene la socavación del río. Sin embargo, en el 2012 entré al Consejo con el ánimo también de trabajar y gestionar ante el gobierno municipal, nacional y departamental para que se diera ese tipo de obras, para pedirle al gobierno municipal. Seguramente desde allí me pudieran escuchar. Sin embargo, en el 2000
2012 con mediados de 2012 se inició una construcción de una obra, de un proyecto que ya venía adelantado por el gobierno anterior. Sin embargo, esa obra la hicieron mal hecha. Nosotros, el Consejo, en las reuniones que tuvimos con los contratistas, les dijimos que no nos garantizaba, que no nos convencía ese tipo de obra que iba a ser en un río que es totalmente arenoso y un río totalmente fuerte, caudaloso, que esa obra segura no iba a ser el efecto que se esperaba. Sin embargo, los contratistas dijeron que ellos tenían el pleno conocimiento y que por tal razón esa obra iba a ser efectiva. Pues lo que nosotros en esa vez expusimos, así se dio. Además de eso, tenemos entendido, y eso es otra de las cosas que más debatíamos con ellos y que no estuvimos de acuerdo el Consejo de ese entonces, que la obra del proyecto inicial arrancó con una extensión de 1.700 metros y luego el contratista lo modificó a su manera y lo hizo con alrededor de 100 metros de longitud, cosa que no frenaba el río tenía 1.700 metros de socavación, y para completar esos 100 métricos lo hicieron mucho más abajo de donde pegaba el río, es decir, el río pegaba más arriba, era donde estaba dando el golpe de socavación, el punto crítico de socavación. Sin embargo, lo hicieron mucho más abajo. Eso permitió que el río cortara y se montara por encima del mismo muro. Para completar el muro, lo único que hizo fue hacer un rebose, el cual ayudó incluso a acelerar la entrada de este río, y hoy nos tiene a tan solo 20-25 metros de distancia de la única planta de tratamiento de agua potable que tiene el municipio. Es el gobierno nacional, a través del Consejo Nacional del Riesgo, quien es el responsable por no estar pendiente de la obra y del dinero que ahí se invirtió. Hemos hecho desde el 2012 para acá, soy testigo yo mismo, hemos hecho muchas peticiones, hemos presentado SOS al gobierno nacional, al municipal, al departamental. Tenemos una cantidad de actas en el Consejo donde hemos hablado del tema, donde hemos solicitado de la emergencia que nos conlleva el río, porque no solamente está en riesgo la única planta que tiene el municipio, sino también 19 barrios que hoy están en riesgo, pero lastimosamente no hemos sido escuchados. Ha habido omisión por parte del Consejo Nacional del Riesgo, por parte del mismo Estado. Procuraduría no ha hecho presencia. Tenemos en el periodo pasado, el Consejo fuimos hasta la Defensoría del Pueblo, y logramos ganar una acción popular de la cual se dio una medida cautelar, y la gobernación de ese entonces tenía que tomar las medidas respectivas. El alcalde de ese entonces también tenía que hacerlo. Sin embargo, hicieron oídos sordos, dejaron pasar el tiempo, y hoy el alcalde de ahora dice que ya no tiene tiempo, que ya no tiene recursos, que lastimosamente la planta de acueducto se la llevará al río. Y no solamente eso, sino que también si no se mueve el Estado en ayudarnos, son 19 barrios que están en riesgo. Ya tenemos una experiencia. En Mocoa se fueron 7 barrios, se fueron al río Caquetá. Hoy tenemos 19 barrios donde es un río. Si en Mocoa era una quebradita tan pequeña de 1 metro de ancho, hoy tenemos un río de más de 120 metros de ancho amenazando, y cuando llueve ese río se vuelve de más de 500 metros. Sin embargo, parece ser que el gobierno nacional no le interesa el Putumayo, no le interesa toda esa cantidad de habitantes que viven en ese municipio de Puerto Asís. Son 19 barrios en riesgo. Les pedimos desde aquí, desde estos medios, que por favor, inmediatamente, es un SOS lo que hoy estamos alertando, lo que hoy estamos enviando, para que el gobierno nacional, departamental y municipal de inmediato tome las medidas, y ojalá alcancemos a frenar el río para que no se lleve la única planta del municipio que tenemos. Y no solamente esa, sino los 19 barrios que están en riesgo, donde hay obras públicas, donde hay obras privadas, donde hay un sinnúmero de viviendas, donde hay colegios, donde hay escuelas, donde está el estadio municipal, donde hay una cantidad de vías construidas con todos los servicios básicos, que al municipio no tiene suficientes recursos para volver a trasladar a toda ese poco gente, y peor construirle todas las obras públicas, de manera que es más económico
que rápidamente el gobierno tome las medidas correctivas que luego tener que volver a reconstruir todo lo que se va a perder si es que no se toman las medidas a tiempo. Honorable concejal, dentro de los 19 barrios que afectan también tenemos el sector comercio, tenemos entendido Puerto Asís, capital comercial. Afectaría también directamente a nuestros comerciantes que se mitigan de este servicio de agua potable. Claro que sí. De hecho, Puerto Asís, el 90% de sus impuestos le llega del comercio. Es decir, el comercio de Puerto Asís es quien sostiene este municipio. Sin embargo, también ellos están en alto riesgo. Es decir, si no se hace una obra de contención, en este momento hay un estudio que lo hizo un hidrólogo donde dice que hay 8 puntos donde se tiene que tomar medidas de inmediato. Precisamente donde está en la planta de acueductos el punto 4, ahí es una emergencia. Ahí es donde ya se debe empezar a construir una obra de contención, por lo menos de 1.700, 2.000 metros, porque el río cada vez socava más grande el espacio. Y los otros 3 puntos hacia arriba son urgentes. De ese punto hacia abajo quedan 4 más, los cuales se deben hacer obras de contención para que esto evite que se lleve los 19 barrios de Puerto Asís, entre ellos el comercio, que es el que sostiene este municipio. Entonces, ya escuchamos la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo para que haga presencia en nuestro municipio de Puerto Asís. Sabemos que hay muchas actas que reposan, pero queremos que realmente se dé efectividad. Ingeniera, ¿algo para agregar? Pues mirando y recordando aquí que el concejal Jason ha sido el que nos está apoyando en este proceso, ha sido muy difícil mirar la indiferencia de algunos gobernantes, esa indiferencia total que no dejan, que no miran que hoy somos una comunidad los que estamos sufriendo y que mañana pueden ser ellos los que puedan caer en esta situación. Aquí estamos hablando de todo el sector del comercio y el beneficio que brinda la planta de tratamiento a estas comunidades con el agua potable. Es triste ver cómo 6 familias quedamos sin viviendas, vienen otras finqueros que están perdiendo el acueducto municipal y no tengan un plan de contingencia y emergencia para estas actividades. El año pasado este plan de contingencia no existía, el plan de emergencia lo tenían obsoleto, o sea, es triste que no trabajen en el bienestar de la comunidad. La ley 1523 es muy clara, que trata sobre el bienestar de la vida humana de las personas. Ellos no están mirando esto. Yo sí le pido a la gobernación, le pido a la alcaldía municipal que sí coloquen una denuncia nacional a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que es el directo responsable de todos los daños que se han causado a través de esa obra que fue construida y mal ubicada. Esta obra, para que tenga efecto el río, debió ser más o menos de mínimo unos 700 metros, pero mire, la hicieron de 100 metros y eso lo que hizo fue desequilibrar la dinámica del río. Esto es triste. Y sumado a esto también las retroexcavadoras que eran socavando la ribera del río Putumayo para adecuar que el bongo se acerque y socavara, eso también aceleró. O sea, son tantos factores que hay allí que no los han tenido en cuenta y que tristemente vemos que el gobierno nacional, las entidades, los entes de control no hayan hecho efectiva una acción popular que ya lleva casi 2 años de incumplimiento, de desacato. Bueno, entonces creo que hemos dado por finalizada, ¿o tiene algo que agregar, honorable concejal? Es importante recalcar que el gobierno municipal, departamental y seguramente el nacional permitió la
que por allí se cruzara con toda una cantidad de miles de barriles de crudo, los cuales benefician al país, pero no nos benefició al municipio. Lo que acaba de decir el ingeniero es cierto. Hubieron muelles en la tierra, es decir, en esa tierra arena que tiene ese borde del río, donde ellos todos los días con sus máquinas socavaban para organizar su muelle, pero asimismo se jalaron el río. Este río tenía 3 kilómetros cuando se empezaron a solicitar, hicieron las primeras solicitudes al gobierno nacional, departamental y municipal para que hiciera algo sobre este río. Hoy estamos a tan solo 20-25 metros. Este SOS tiene que llegar al gobierno nacional para que de inmediato tomen las medidas, porque lo contrario están atentando con un derecho fundamental a la vida, porque todos esos 19 barrios que hoy hay construidos son vidas humanas que hay allí asentadas. También el agua potable está constituida como uno de los derechos fundamentales porque es uno de los primeros productos de la primera necesidad que tiene la canasta familiar, el agua, y hoy estamos a punto de quedarnos más de 12.000 personas sin este producto vital para el municipio. Por favor, gobierno nacional, no más indiferencia, por favor actuar con urgencia. No, ahí sí pedimos que nosotros somos conscientes de que el municipio no cuenta con los recursos para atender este tipo de situaciones, pero el gobierno nacional, a través de la unidad de gestión del riesgo, sí lo tiene. Entonces nosotros exigimos que estos señores vengan y corrijan el daño que causó a nuestro municipio, porque ellos son los culpables. Ustedes como comunidad del barrio San Martín y los barrios vecinos, Vereda Hong Kong y barrios aledaños, hicieron unas costaletas de arena que ubicaron en este sector de la socavación, ¿cierto, ingeniera? Sí, nosotros a tanta pelea con Jason, la presidenta del San Martín, Centenario, Sinaí, Nuevo Amanecer, bueno, nos reunimos los 19 barrios, desde el Modelo hasta Metropolitano, con el fin de subsanar, buscar una salida, tratar de salvar las casas que habían. Ya allí ya seguía la casa del señor Samael y seguía nuestra finca. Lastimosamente no se pudo hacer nada porque nosotros desde enero, desde el año anterior, pidiéndole al señor Omar Guevara que nos apoyara, el anterior alcalde, y él se demoró mucho, a tanto rogarle nos apoyó y viendo él que iniciamos con Mingas, nos apoyó con un convenio de solamente 20 millones, donde pudimos ejecutar como 12 millones nada más en mano de obra. Compramos unas costaletas, el resto nos las donaron, hicimos un trabajo, pero no era suficiente. Él se comprometió en que nos iba a estar entregando materiales para avanzar. Lastimosamente, cuando el río se creció, sobrepasó el trabajo que habíamos hecho. Nosotros habíamos trabajado ya 8 metros y el río subió a 10, o sea, arrasó con todo. Si él hubiera cumplido entregándonos los materiales a tiempo, nosotros hubiéramos salvado esos predios. Ingeniera y concejal Jason, en este momento estamos viendo que estamos en tiempo de conejera, junio, y ha estado lloviendo bastante invierno. El domingo pasado llovió todo el día y eso es tiempo de conejera. Entonces, por eso repetimos, es un SOS a nivel nacional, unidad de riesgo. Por favor, Puerto Asís hace parte del departamento del Putumayo hace parte de nuestra nación, Colombia. Una cosita, yo sí le pido ayuda al municipio, a la gobernación, al gobierno nacional, porque no solamente es el punto 4 crítico que es allí sobre el acueducto, sino que río arriba viven varias familias que están perdiendo sus predios, sus fincas, sus animales, y este es el momento en que ya empezaron las conejeras y nuestra vereda Hong Kong, que ha sido una de las más afectadas, ni siquiera hemos recibido una visita técnica ya, una ayuda. A la gente ha perdido cultivos, han perdido animales. Fuera de eso, el COVID, no cuentan con un mercado y esta es la fecha. Yo mandé un oficio al municipio, a la gobernación, para que nos apoyaran con el listado de las familias que tienen sus fincas allá, para que por favor
apoyen a esta comunidad. Nunca han recibido un apoyo. El año pasado unas poquitas familias recibieron un mercadito, que fue por esta época, hace un año, que fue la época de invierno. Yo les pido comedidamente que tengan esa bondad en el corazón y dejen esa indiferencia y ayuden a esta comunidad. Esta comunidad también es Puerto Asís y se llama Vereda Hong Kong. Me dicen la comunidad del sector del otro lado que si sigue esa socavación así, va a tomar el cauce antiguo, va a pasar por Puerto Vega, cerca a Puerto Vega. Hay peligros inminentes. Por una parte está socavando hacia el lado de acá y por otra parte hacia el lado de allá. Entonces sí, que miren como que hagan dentro de la medida cautelar a favor del municipio está un estudio hidrológico del río Putumayo, y eso es tarea de la gobernación, que deberían de haberlo hecho ya hace muchos años, ya cuando estaba el doctor anterior de Corpo Amazonía, debieron de haberlo hecho. Yo invito a Corpo Amazonía que por favor se apersone y haga un estudio hidrológico desde el Alto Putumayo sobre el río Putumayo, su dinámica, para que se puedan tomar soluciones definitivas a esta situación. Y sobre todo, la reforestación del río Putumayo para que empiece a tomar su equilibrio natural. Ingeniera Esther, concejal Jason Muñoz, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista que va para la Red de Reporteros Comunitarios Colombia. Les informó Luz Marina Castaño.